entonces vamos a hablar acerca de Mateo 4. Vamos a leer los versos 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En este pasaje, hermanos, empieza diciéndonos de Juan el Bautista. Habíamos hablado que el que bautizó a nuestro Señor Jesús fue su primo Juan, que normalmente lo conocemos como Juan el Bautista. Y en esta ocasión, estos sucesos lleva a Juan a la cárcel. Juan se había convertido en una persona peligrosa para el gobierno en Jerusalén, porque él estaba hablando contra el gobernador de esa área en Israel, y está en la cárcel. Esto es algo que también a nosotros los cristianos puede ocurrirnos. En este momento hay muchas personas que están en la cárcel pasando por sufrimiento, no por haber hecho cosas malas, sino simplemente porque ellos proclaman que Jesús es su Señor y su Salvador. Esta es una realidad que no la vamos a adornar, no vamos a hablar de las libertades que tenemos en este país, porque saben que las cosas en el mundo están cambiando, y están cambiando muy rápido. Y esto es algo que puede pasar a los cristianos sin haber hecho nada malo. También la Biblia nos describe el lugar donde ocurrieron estos hechos: Galilea de los gentiles. Se llamaba Galilea de los gentiles porque había muchas personas que venían incluso de fuera de Israel. Vemos que el mensaje que estaba el Señor Jesucristo predicando era: arrepiéntanse. Ese es el mensaje que empezó también a predicar Juan el Bautista. Ese es el mensaje que él empezó a predicar. Profetas han estado predicando, hermanos, el arrepentimiento. Y nosotros no debemos de dejar de predicar el arrepentimiento, aunque nos digan que estamos molestando a una persona al hablar de esta manera, estamos hiriendo al ser interior de una persona, estamos hiriendo su ego, en fin, dicen que es dañino hablar de arrepentimiento. ¿Se imaginan esto? Pero Juan el Bautista lo hizo, y el Señor Jesucristo lo hizo, y yo personalmente, como pastora de esta iglesia, yo voy a instar siempre a las personas que se arrepientan de las cosas malas que han estado haciendo, porque no hay otra manera para obtener el perdón. Cuando habla de el mensaje de arrepentirse, quiere decir convertirse, de que si estábamos en caminos de oscuridad, ahora venimos al reino de Dios. Una conversión, un cambio, un arrepentimiento. ¿Por qué hablamos del reino de Dios? Porque ¿saben qué? Aquí mismo lo dice. Habla de una tierra que estaba en tinieblas, en sombra de muerte. ¿Y qué es eso, hermanos? Es el mundo. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos rodeados de tinieblas. No queremos escuchar cuando alguien nos quiere hablar de hacer cosas buenas, mucho menos de arrepentirnos o de entregar nuestra vida al Señor. Pero en este caso, hermanos, en ese reino de la oscuridad, ¿saben quién es el soberano? Satanás. Y cuando pasamos al reino de Dios, al que Jesús nos invita a entrar, ese soberano que se llamaba Satanás ya no tiene más autoridad, pero también nosotros, hermanos, ya no estamos permitidos hacer lo que hacíamos en el reino de las tinieblas. Y no quiero hacer una lista larga, pero si antes uno mentía, si antes uno engañaba o engañaba a la pareja,
Si antes uno hacía un sinfín de cosas malas, en el reino de Dios ya no está permitido nada de esto. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, no está hablando como el gobierno, una fuerza que ha venido dentro de un país a dominarlo. Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Cuando Jesucristo les dice el reino de Dios ha venido, no les habla como a nación, sino a cada uno de nosotros. 2000 años más tarde, Dios nos está hablando individualmente. No importa de qué país seas, no importa la condición política de tu país, el reino de Dios se ha acercado a tu vida para que tú seas parte de este reino celestial, donde es la luz Jesucristo que brilla para siempre y siempre, y no debemos más de andar en tinieblas. Las consecuencias del mensaje que Jesucristo trae es esta luz que se refiere a Jesucristo mismo. Este nuevo soberano dentro del reino de Dios es Jesús, y a Él debemos de obedecerle. Los judíos estaban obedeciendo a los romanos por la fuerza, pero cuando entramos al reino de los cielos, donde Jesús es el soberano, obedecemos porque queremos obedecer a Dios voluntariamente, sin que nadie nos obligue. Y ¿saben qué, hermanos? Eso tiene mucho más mérito que cuando uno le obligan a obedecer. Y esta voluntad que uno debe de doblegar ante este Dios, que es el soberano de este reino, tiene más mérito, hermanos. Porque eres tú diciéndole al Señor Jesucristo que tú quieres que Él sea el rey de tu vida, sin que nadie te obligue. Es que Dios nos atrae con amor, hermanos, hermanas. En Efesios 5:11 la palabra del Señor dice: no participen en las obras estériles de las tinieblas. Por eso es que les digo, no podemos ser partícipes más del reino de Satanás, donde hay tinieblas. Y Efesios 5:11 continúa y dice: sino más bien repróchenlas. En otras palabras, desenmascárenlas. En otras palabras, hablen de todas las barbaridades que uno hace en la oscuridad, denúncienlas. No solo que no participen de ellas, sino que denúncienlas. En Romanos 13:12 dice: desechemos las obras de las tinieblas y más bien vistámonos con las armas de la luz. Porque esta es verdaderamente una guerra espiritual. Nosotros hemos estado proclamando la venida del Señor Jesucristo. Estamos hablando de un momento en el que el reino de Dios verdaderamente se va a instituir en este planeta Tierra. Va a ocurrir. No lo estamos hablando ciegamente. Esto ha sido profetizado por miles de años y es lo único que falta que ocurra para el fin de los tiempos. ¿Cómo estamos contestando a cada uno de nosotros a esta realidad acerca del reino de Dios? ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a rendirnos totalmente a este rey que está viniendo a traer su reino a esta tierra? Creo que nosotros hemos escuchado tantas veces: Cristo viene, Cristo viene. Nos hemos cansado, nos hemos aburrido, ya no hay urgencia a estas palabras. Aunque pensemos que todavía tenemos tiempo para hacer lo que queremos, no es así. Cristo viene pronto. Y para ser parte de este reino, Jesús tiene que ser nuestro rey de cada uno de nosotros. Yo quiero contarles una historia, un pequeño pasaje durante la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió que Francia estuvo ocupada por los alemanes y los franceses fueron obligados a hacer cosas horribles, no solamente contra los judíos, sino contra otras pequeñas minorías que vivían en Francia. Y los franceses lo hacían en contra de su voluntad, obligados
obligados por los alemanes porque ellos tenían la fuerza. Tenían que obedecer. Pero recibieron el anuncio de que se había levantado la resistencia en algunos otros países europeos. Entonces los franceses, uno de los primeros pasos que ellos dieron fue arrepentirse de haber participado con los alemanes. Se arrepintieron de todas las maldades y atrocidades que hicieron, obligados a la fuerza, pero participaron. Después de haberse arrepentido, ellos decidieron que iban a restituir un gobierno libre y se unieron a la resistencia en el resto de Europa. Nosotros sabemos las cosas horribles que se hacen en el reino de Satanás. Desgraciadamente, en muchos de nuestros casos, hermanos, no podemos decir que fuimos obligados. Muchas de estas cosas horribles que hicimos mientras participábamos del reino de las tinieblas, las hicimos voluntariamente. Es por eso que constantemente hacemos esta invitación para arrepentirnos de haber participado alguna vez con el reino de las tinieblas. Y debemos más bien ahora unirnos a la resistencia junto con el reino de los cielos, resistir a Satanás, resistir a su reino y más bien instituir el reino de Dios en nuestras vidas. Si hemos determinado que vamos a vivir de acuerdo al reino de Dios, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para recibir al Rey? ¿O no estamos haciendo simplemente nada? Si es así, debemos de cambiar de actitud. Pensemos por un momento, ¿qué estamos haciendo para recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez? El pueblo de Israel no estaba preparado para la venida de Cristo por primera vez. Por eso no lo reconocieron ni los sacerdotes, ni los reyes, tantas otras personas que se supone eran espirituales. No lo reconocieron, más bien lo mandaron a matar. En este tiempo, hermanos, hermanas, estamos proclamando la venida de Cristo constantemente. Yo creo que cada domingo me han escuchado proclamarlo. Y las señales que están ocurriendo en el mundo, los terremotos, las epidemias y tantos problemas, hermanos, nos muestra, nos apunta que evidentemente Cristo viene. Y lo que yo les insto a todos ustedes, jóvenes, adultos, como familia e individualmente, preparémonos para recibir a este Rey, porque su reino es un reino eterno. Vamos a continuar con Mateo. Vamos a ir por los versos 18 al 22. Y la palabra del Señor dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dios Todopoderoso verdaderamente no necesita de ninguno de nosotros para que su reino de Dios se expanda. Pero ¿saben qué? A Dios le gusta incluirnos. A Dios le gusta que nosotros participemos con Él en este reino. Y es así como Jesús empezó invitando a estos hermanos, 4 personas que estamos escuchando que los llamó, y estas personas lo dejaron todo. Estas personas, la Biblia nos dice que eran pescadores. Lo más probable, como la gran mayoría de los pescadores en el mundo, eran pescadores pobres. ¿Y sabían que la profesión de pesca es una de las más peligrosas del mundo?
Si no me equivoco, hace unos años era la número 1. Este año 2020 vi que es la número 5. Está entre las profesiones más peligrosas del mundo. Jesús llamó a estos hombres en el mar de Galilea, y les cuento que el mar de Galilea es un lugar muy peligroso. Hermoso, pero peligroso. La Biblia nos dice que estos hombres, hermanos, hermanas, generalizo cuando digo hermanos, perdón. Estos hombres, dice la Biblia, que estaban trabajando. Pero cuando Jesús les dice, ven y sígueme, ¿cuál es la respuesta de estos hombres? No, todavía no, espérate un ratito, todavía estoy terminando de arreglar la red. No, es que un ratito más, todavía vamos a volver a entrar al mar a sacar más pescaditos. Lo dejaron todo en ese momento y le siguieron. Ahí dice el nombre del papá de ellos, Zebedeo, de 2 de estos hermanos. Los vio partir y su papá no los detuvo, porque vio que en Jesucristo había la palabra de vida y les permitió ir en pos de Jesucristo. No les dijo, no, hey, ustedes vengan, todavía hay trabajo que hacer. Muchas veces con nuestros hijos eso nos toca hacer, dejarles que se vayan en pos de Cristo y no impedirles. ¿Y qué mejor cosa que pueda pasar con nuestros hijos? Sino que se vayan en pos de Jesús, que lo dejen todo, está bien, pero que sigan a Cristo. Les dejaremos el camino abierto, amplio, ancho, que se vayan en pos de Jesús. Es lo más hermoso que podemos ver, que nuestros hijos sigan en los pasos de nuestro amado Salvador. Y cuando Jesucristo les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos ya sabían cómo coger peces y aunque no lo crean, hermanos, no es tan fácil. No es tan fácil ser pescador. Es una vida de muchos sacrificios. Y el ser pescadores de almas para que sean parte del reino de Dios tampoco es fácil. Pero ¿saben qué? Trae gran gozo. El ver a una persona recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador significa que Él es testigo que una vida está empezando la eternidad junto con nuestro Dios glorioso. Ya no más una eternidad de condenación, sino una eternidad de vida, vida eterna. No hay nada más bello que ver a una persona venir a los pies de Cristo o reconciliarse. Y esto es lo que les invita a Jesús, a estos hombres, a ser pescadores de hombres, a participar del reino de Dios. Hermanos, hermanas, ¿qué harías tú para recibir el reino de los cielos? ¿Qué harías tú para recibir este reino glorioso? El ser parte del reino de Dios se refleja en nuestro diario vivir, en nuestra constante búsqueda de Dios, en nuestro constante alimentar nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Si es posible ayunando, si es posible, hermanos, haciendo retiros espirituales. Hermanos, hay otras cosas que yo les insto que las hagamos en preparación para participar del reino de Dios. Pidamos perdón y perdonemos. Si hay personas, si tú tienes una lista negra, como llamamos, de personas que te han ofendido, te han lastimado, aun si esas personas están ya muertas, perdona. Y seamos fuertes, seamos francos, seamos sinceros con nosotros mismos y ahora hagamos una listita de las personas a las que hemos ofendido, lastimado o dado mal testimonio y pidamos perdón. Si usted tiene algo que no le pertenece, que se ha prestado, que ha rentado, devuélvalo. Y si ya no tiene eso con usted, páguelo. Pero líbrense de toda deuda con toda persona, con toda institución, con toda organización. Si hay deudas, páguenlas. Cuanto más pronto mejor. Busque estar en paz con todos. Eso es parte de estar
preparándose para el reino de Dios. Esto es parte de participar con el reino de los cielos. Expresar nuestro amor, nuestro interés, nuestro cuidado por nuestros seres amados, no solo una vez al año. Constantemente digamos a nuestros seres amados, te amo. Yo les escucho más a las personas decir te quiero. Y por eso ustedes tal vez me escuchan decir a mí, te quiero mucho, hermano, hermana. Pero lo que verdaderamente quiero decir es que yo los amo profundamente. Y si suena mejor para ustedes, los quiero mucho, profundamente. Y entre nuestras familias debemos de expresar ese amor. Y parte de participar en el reino de los cielos es también anunciarles que el rey de este reino está viniendo a este mundo. Y debemos de estar preparados para recibirlos. Sabiendo que este rey viene. Sabiendo que este rey quiere participar con nosotros en su reino. Yo les insto, deshagámonos de todo lo que nos pueda atar a este mundo, incluyendo los problemas, incluyendo las personas problemáticas que se pueden convertir en impedimento para nuestro desarrollo espiritual. No le estoy diciendo, búsquese de enemigos, ciérrenles la puerta, dejen de hablarles de ninguna manera. Tal vez con ciertas personas es mejor limitar nuestra relación. Todo lo que signifique un impedimento para que nosotros recibamos a este rey cuando venga, desechémoslo, deshagámonos de todo esto. Si son malos hábitos, si son vicios, si son cosas que hemos estado guardando ocultamente en nuestro corazón, debemos de desechar todo esto, porque ninguna cosa va a quedar sin ser revelada. Yo la verdad le pido al Señor que me ayude constantemente y me muestre todo lo que está en mi vida que no le agrade a Él, porque yo no quisiera que haya una cosa que me impida irme con Él. Yo de verdad deseo irme con Jesús. Yo de verdad quiero escuchar su voz cuando me llame. Y yo cuánto anhelo, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes también estén listos como iglesia, como mis hermanos en Cristo, como mis hermanas en Cristo. Preparémonos para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Señor mi Dios, Jesucristo nuestro Señor, tú estás para volver, estás a las puertas. Esto ha sido anunciado por tanto tiempo, Señor. Yo personalmente no me canso de escuchar, Señor, que tú vienes, más al contrario, me ayuda, Señor, a estar más y más preparada para recibirte, Señor, por lo que quiero pedirte, mi Dios, Señor, por todas las personas que estamos aquí, las personas que nos estén escuchando. Señor, ayúdanos a estar listos para tu venida, ayúdanos a limpiar nuestra vida, Señor, de todo lo que impide que nuestro camino para irnos contigo esté libre, Señor. Padre, ayúdanos a ver, Señor, en nuestras vidas esos pecados ocultos, esos secretos que a ti no te agradan en nuestras vidas, Señor. Esas cosas que terminan siendo los grilletes que puedan agarrarnos a esta tierra. Y cuando vengan los juicios, Señor, vamos a tener la conciencia de decir cierto, yo no estuve preparada. Señor, ayúdanos, Dios mío, a romper con toda cadena en nuestra vida que nos esté atando a la impiedad, a la maldad, al pecado o al mundo. Señor, queremos ser libres para escuchar tu voz primeramente y para poder irnos contigo. Señor, queremos suplicarte por eso mismo, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos muestre todo lo que debe de ser tratado en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestra mente, aún en nuestro pasado, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, a ser partícipes, Señor, de este reino que tú vas a venir a instaurar en esta tierra, Señor. Mi Señor, quiero decirte, Padre mío, que yo verdaderamente quiero adorar delante de tu trono, Señor, y decirte cara a cara, gracias, Jesús.
Gracias por amarme, gracias por salvarme. Y Señor, yo quiero pedirte, mi Dios, que a través de la obra de tu Espíritu Santo, tú ayudes a mis hermanos, mis hermanas, Señor, a estar obrando, trabajando, esforzándonos, Señor, para quitar todo impedimento de nuestra vida, para estar listos, Señor. Que seamos una iglesia sin mancha y sin arruga. Que seamos una iglesia, Señor, pura, limpia y resplandeciente, porque tú eres digno, Señor, de recibir una novia así, pura, santa, sin mancha, sin ninguna reprensión. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu amor eterno con el que tú nos amas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.